Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este tu canal. Dios siga bendiciendo sus vidas. Gracias mis queridos amigos y hermanos por ser parte de este canal. Gracias por suscribirte. Me gustaría que estén comentando de dónde están viendo cada video que estoy subiendo, de qué ciudad, de qué país, para saber de hasta dónde está llegando esta enseñanza. Y mis queridos amigos y hermanos, estamos viviendo un tiempo muy peligroso, muy difícil, donde no se está predicando realmente el evangelio de salvación. No se está predicando el evangelio que Dios encomendó al apóstol Pablo, que es el apóstol para la iglesia, para los gentiles, el apóstol para este tiempo de gracia, la cual nosotros estamos viviendo, el tiempo de gracia. Cuando Cristo vino, Él murió, resucitó, y dice la palabra de Dios que en Pentecostés inicia ahí la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Más o menos 2000 años va a durar este tiempo de gracia. Este tiempo que es de favor, por lo que Cristo, por supuesto, hizo acá en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Tenemos que entender que cuando Cristo muere a sus 33 años en la cruz del Calvario, hay un antes y un después en la vida del ser humano, porque esa es la victoria tan grande que nos ha dado Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en darnos a nosotros una vida eterna, que Él compró una vida eterna, una salvación para nuestras vidas, la cual estábamos nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, mi querido hermano, yo quiero que te quedes examinando esta enseñanza, porque esta enseñanza, la cual voy a hablar ahora, se titula de examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos sellados. No estoy hablando del sello del 666, estoy hablando del sello del Espíritu Santo que Dios coloca o Dios pone ese sello, que no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pone en nuestra vida en señal de que hemos creído en el anuncio del Evangelio. Hermanos y amigos, tal vez cuando vos escuchás esta palabra evangelio, tal vez se te vienen religiones en la mente, se te vienen muchas cosas a la cabeza, porque tal vez nadie se ha tomado el tiempo de explicarte qué es realmente el evangelio, qué es evangelio. Tal vez uno sabe que evangelio, el significado es buena noticia o buen anuncio, pero tal vez nunca escuchaste de qué se trata ese anuncio del evangelio. Por eso que hoy quiero leer 1 Corintios capítulo 15, no tan solamente como siempre estoy citando 3 y 4, la cual dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sino que también Él fue sepultado, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. No tan solamente eso, hermano, sino quiero leer unos versículos anteriores, en la cual el apóstol Pablo, él mismo dice que él recibió ese evangelio y él también está proclamando o está enseñando a los hermanos que ellos también deben, digamos, permanecer y anunciar este evangelio para que las personas sean salvas de la condenación del infierno, la cual está esperando. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos ha dado una puerta, Dios nos ha dado una solución, nos ha dado ya una gran victoria acá, casi hace 2000 años atrás, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias por estar. Gracias por ser parte, como dije, de este canal. Por eso, mis queridos hermanos, hoy quiero hablar este tema del sellado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es algo que tenemos que recibir luego que creemos o somos renacidos, como muchos me han planteado este tema del Espíritu Santo, que uno recibe el Espíritu Santo, luego tiene que recibir por separado o más adelante, experimentar el tener o recibir el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo uno, digamos, lo recibe o lo disfruta o uno lo empieza a experimentar cuando uno cree en el Evangelio. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, el Evangelio del apóstol Pablo. Por supuesto que tenemos que recorrer todas las epístolas del apóstol Pablo, que es desde Romanos hasta Hebreos. Desde Romanos hasta Hebreos, la cual ahí podemos ver todo el consejo de Dios para nuestra vida en este tiempo de gracia, la cual estamos viviendo, y todo el consejo de Dios para nosotros en la iglesia. Por supuesto, para todo el mundo. Nosotros sabemos que estamos ahora bajo un nuevo pacto, donde hay nuevas promesas. Sabemos que las cosas viejas pasaron
Sabemos que toda la Escritura es inspirada por el Señor, pero tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que entender cuál es el Evangelio, la cual nos tenemos que someter o estar bajo ese regimiento, por así decirlo. Y esta enseñanza o este Evangelio al cual nosotros nos sometemos es el Evangelio del apóstol Pablo. Eso es muy interesante saber primeramente, porque podemos creer en otros evangelios, en otros anuncios, pero el evangelio que tenemos que creer justamente es este evangelio al cual tenemos que creer, mis queridos amigos y hermanos. Voy a dar lectura en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de este apóstol Pablo. Yo no es que soy fanático del apóstol Pablo, no es que soy paulista, no, sino que seguimos esta enseñanza, este evangelio, porque el apóstol Pablo él mismo nos dice que tenemos que ser imitadores de él, hablando del evangelio, así como él es de Cristo. Y aparte él dice en Romano, yo recibí este evangelio, el evangelio dice del Padre o de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio, la cual Dios le da a él para que las personas puedan escuchar ese anuncio de cómo uno puede ser salvo de la condenación eterna. Amigos y hermanos, tenemos que saber que una persona que no cree en el evangelio de todo corazón no puede recibir la vida eterna, no puede disfrutar las bendiciones de Dios. Esto suena como un poco muy duro, pero nosotros como evangelistas, como personas que conocemos y entendemos el Evangelio, debemos hablarlo de esa manera. Digamos, no vamos a empezar a hablar otras cosas, la cual el Evangelio no nos enseña. Tenemos que ir directamente al grano, tenemos que hablar la verdad. Y muchas veces la verdad va a doler, pero es la verdad. ¿Cuántas cosas no nos gustan que nos digan a nosotros? La verdad, porque duele, porque lastima, nos confronta, pero Dios es así, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de verdad. Él dijo en San Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quiere decir que cuando Él nos habla, siempre nos habla verdad. Y nosotros que somos seres humanos, que somos pecadores, que somos injustos, que somos malos, no somos buenos, no, nos duele que Dios nos hable de esa manera, pero es la realidad. Es que por eso ahí está el tema también del arrepentimiento, o el metanoia, la cual Dios espera del ser humano, que se arrepienta no de sus pecados, no de sus maldades, sino que se arrepienta de lo que Él es. Digamos, arrepentimiento es metanoia en el griego, que quiere decir un cambio radical en nuestra forma de pensar, digamos, de que nosotros podamos pensar como Él piensa. Arrepentimiento es realmente un cambio de pensamiento, de saber de que nosotros somos pecadores, somos injustos, somos malos. Eso es lo que Dios está pidiendo del ser humano. Que se vea, que se arrepienta de ese estado, de que Él es malo, de que Él es perverso, de que Él es pecador, que va a seguir fallando a Dios hasta el día de su muerte. De ese arrepentimiento nos está hablando, que es metanoia en el griego. No de nuestros pecados, porque si no sería una obra la cual estamos haciendo de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario si yo me tengo que arrepentir o el hombre tiene que arrepentirse de todos sus pecados? Sería una obra porque, es más, tampoco el hombre puede acordarse de todos sus pecados para arrepentirse, siempre le va a estar fallando en alguno o no se va a acordar de alguno y eso lo va a condenar. Entonces todo lo que es obra, todo lo que el hombre tiene que hacer es religión, porque la religión es el intento del ser humano querer religarse con Dios por medio de sus méritos personales, que sí, por lo que haga él. Entonces, si el hombre piensa a través de las religiones que a través de sus obras o de obras de justicia, como dice la palabra de Dios, él con su intento puede religarse a Dios, está equivocado y es imposible de que él pueda conectarse con Dios. Perdón, mis hermanos. Por eso, hermanos, que quería dar lectura en 1 Corintios capítulo 15, que es importante escudriñar la palabra del Señor, porque a través de su palabra nosotros vamos a entender la verdad, vamos a comprender la verdad del Evangelio, lo que se trata del Evangelio. 1 Corintios, como dije, 1 Corintios capítulo 15, acá el apóstol Pablo está diciendo, él, acerca del Evangelio que él recibió. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, dice, además, dice, os declaro. Él está diciendo, estoy declarando, estoy diciendo el Evangelio que yo recibí. Este es el Evangelio. No es que hay otro.
como nos dice en Gálatas. El mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia, a los hermanos de Gálatas, dice, no es que hay otro evangelio, el evangelio es uno, es único, el que yo estoy predicando, no hay otro. Tal vez hay otro que quieren pervertir, quieren torcer, porque quieren poner las obras juntamente con la fe, pero no va. Para que uno sea salvo, para que el ser humano sea salvo de la condenación eterna, su alma, digamos, no vaya a la condenación o al desamparo eterno, debe solamente creer solamente que Cristo llevó todos nuestros pecados, que Cristo nos salvó. Que no es por lo que yo haga o deje de hacer, no es porque yo siga alguna liturgia cristiana o religiosa, no. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, 15:1. Además os declaro, dice hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ahí está diciendo, yo estoy predicando este evangelio, anunciando, la cual ustedes también recibieron este mensaje. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice, el cual también vosotros recibisteis, en el cual también están firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retienen el evangelio, si realmente creen en el evangelio, sois salvos. Acá no está hablando nada de que hay que hacer obras. Estamos hablando siempre con el tema de la salvación del alma. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Es creer solamente. Dice, si no he predicado, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. ¿Qué es creer en vano? Cuando uno siempre quiere poner un granito de arena, ayudarle a la salvación, la cual el Señor ya nos dio a través de Jesucristo, que Él ya pagó todo el precio. Nosotros no le tenemos que ayudar nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer solamente que la salvación ya fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en la obra sustitutiva por nuestra vida. Tenemos que creer en la obra redentora. Por eso que Él sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado. Esto es el evangelio, hermano, amigo, esto es evangelio. Este es el anuncio, escuchen. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces Él recibió este evangelio, este anuncio. Entonces Él está enseñando. Recordemos que Él es el apóstol a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Uh! Esto sí que es un buen anuncio, mi querido hermano y amigo. ¿Cómo no voy a anunciar? El diablo quiere que nos callemos y que no anunciemos esta verdad, porque sabe que esta verdad, al hombre, si cree esta verdad, será salvo de la condenación, será salvo de la ruina, del desamparo eterno de Dios. Si el hombre cree en esta obra, cree en el anuncio del evangelio, como dice, que Cristo murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos separaron de Dios, nos alejaron de Dios, estamos muertos, digamos, separados de Dios y no podemos tener contacto, no podemos tener comunión con Dios. Por eso, mi querido amigo y hermano, es importante que entienda el evangelio primeramente, porque así como te dije, que realmente no tenemos que examinar si estamos sellados. Tenemos que examinarnos. ¿Te examinaste? ¿Te preguntaste si estás sellado con el Espíritu Santo? Tal vez vos me estás diciendo, no estoy seguro, no lo creo. O tal vez me podrás decir, no, porque yo no hablo en lengua, entonces no tengo el sello del Espíritu Santo. Yo no hablo, no profetizo, no tiene nada que ver eso. No tiene que ver, digamos, esas cosas, nada que ver con el sello del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Tenemos que saber primeramente el anuncio del Evangelio, porque si el anuncio del Evangelio nosotros no escuchamos, no prestamos atención y no creemos, no vamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Hay 3 pasos muy importantes para el ser humano. Primero, es que escuche el Evangelio. Ya dijimos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¡Wow! ¡Aleluya! Él lo hizo. Ahora vamos a ver otro versículo de la palabra de Dios, que es una epístola, la cual también escribe el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, el apóstol
de la gracia y el apóstol para este tiempo, para el nuevo pacto, en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, ahí vamos a ver donde el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos, pequeños hermanos, porque los salvos, los verdaderamente salvos de la condenación, los que son hijos de Dios, los que renacieron, no son muchos, no son multitudes, son pocos. Porque podemos ver megas iglesias, podemos ver gente cristiana pero sin Cristo, podemos ver mucha gente tal vez reuniéndose o procurando entrar al reino de los cielos, pero que no son salvas. Hay mucha gente, la mayoría de la gente que están procurando ser salvos. Pero acá se trata de que si sos salvo o no, de que si estás sellado o no. Pero acá vamos a ver un buen ejemplo en Efesios capítulo 1, verso 13. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso, le están diciendo, hey, ¿sabe cómo fueron salvos ustedes de la condenación, del infierno? A que no vayan ustedes a parar delante del gran trono blanco según Apocalipsis capítulo 20. ¿Saben ustedes que no van a pasar o no van a terminar el resto de su vida por la eternidad en el lago de fuego? Entonces el apóstol Pablo está diciendo en Efesios capítulo 1, verso 13. Fíjate lo que dice. En Él también, eso es lo que nos presenta justamente el Evangelio, en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, dice, de vuestra salvación. El Evangelio, el anuncio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es lo que Cristo hizo por ti y por mí, mi querido amigo. Sacate la religión, sacate las obras de tu mente, de que tenés que portarte bien, de que tenés que hacer esto, hacer lo otro. No, Dios no te pide eso. Lo que te pide para salvar tu alma es que crea. Es verdad que una vez que tú crees y el Señor sella con su Espíritu Santo tu vida, le perteneces a Él, Él va a producir un querer y hacer por su buena voluntad. Él va a completar esa obra en tu vida, pero es parte de Dios. Hoy tenés que preocuparte por estar en Cristo, estar sellado con su Espíritu Santo. Por eso que en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Oh, aleluya, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, dice en Él, en la obra de Cristo. Habiendo creído, por eso que hay que creer. Acá lo más importante es de creer, amigo. Porque tal vez poder recibir el mensaje, poder recibir o escuchar toda la información, todo el Evangelio, lo que Cristo hizo por ti. Acá, como dije, que Cristo murió por nuestro pecado, que fue sepultado, el tercer día resucitó conforme a las Escrituras, pero tal vez no crees en este anuncio. Podés oír, pero tal vez ese oír no va acompañado con fe o con creer en la obra de Cristo. Así como el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Hebreos, a los hebreos, que a ellos no les fue acompañado, dice, el oír con el creer. A ellos sí les llegó el Evangelio, a los hebreos, pero no creyeron. Por eso que dice la palabra de Dios que ya Jesucristo no va a ser sacrificado nuevamente. Por eso que ellos fueron iluminados, pero ellos se apartaron. ¿Por qué? No creyeron, porque ellos siempre querían poner las obras, ellos siempre querían actuar conforme a la ley, ellos pensaban que la ley les fue dada a ellos para cumplir la ley, y al cumplir la ley ser justificado, porque dice Romanos que la ley fue dada para el conocimiento del pecado y no para justificar al pecador. Dice en Gálatas que la ley es nuestro ayo, ha sido, digamos, nuestra guía para que nosotros nos encontremos con Jesucristo. Digamos, fue una guía, fue una bendición la ley, no es que es una maldición la ley, sino que la bendición, la ley misma nos trajo a los pies de Jesucristo, porque la ley nos mostraba a nosotros que éramos pecadores, que tenemos pecado, la ley nos muestra nuestra suciedad, pero también la ley, qué bendición, nos trajo de la mano y nos presentó a Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo, Él murió por todos nuestros pecados. Sigo, mis queridos hermanos. Entonces, el ser humano tiene que oír. Y una vez que vos escuchás, mi querido amigo, está en tu corazón, en tu decisión, en tu conciencia de poder creer. Si querés creer o no creer en la salvación, en lo que Cristo hizo por ti. Acá lo que estamos hablando es la salvación del alma. Eso es lo que Cristo vino a salvar.
Ese fue el motivo, porque dice que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús vino con un motivo de morir en una cruz. Él no vino solamente a hacer milagro, a convertir el agua en vino y en muchos milagros que la cual Jesucristo hizo en la tierra, que está hermoso, muy lindo, pero eso no fue el propósito por el cual vino Jesucristo. El propósito principal fue esto, que Él tenía que derramar su sangre. Él tenía que ser desamparado, según en el Salmo 22.1, desamparado acá por su papá. Él tenía que sufrir el castigo que nosotros, el ser humano, tenía que sufrir el castigo, que era la condenación eterna. Dios castiga a su Hijo, desampara a su Hijo. ¿Para qué? Para que vos, al creer que Él ya lo hizo, Él te sustituyó, ya vos no pague el juicio por tus pecados, porque Cristo ya lo pagó. Él dijo, consumado es. Ya Él hizo todo. Él pagó el precio de la salvación. Todos los pecados fueron sobre Jesucristo. Quiere decir que Dios te ve sin pecado. Por eso que cuando hoy estás en Cristo, ya los pecados a vos no te condenan. Lógico que el pecado ahora a nosotros sí nos interrumpe la comunión con el Padre, nos trae tristeza, hay consecuencias en nuestra vida moral, pero con nuestra alma, digamos, no hay efecto alguno porque Cristo ya nos libró de toda esa condenación del pecado sobre nuestra alma, de la cual no va a ir mal a la condenación eterna, no va a ir mal al infierno, no va a estar delante del gran trono blanco, porque delante del gran trono blanco van a estar todas aquellas personas que nunca creyeron en la obra de Cristo, redentora, sustitutiva, amorosa, misericordiosa y bondadosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¡Woo! Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amigo, si tal vez no estabas seguro, hermano, de que el Espíritu Santo está en tu vida, tenés que seguir este paso, tenés que creer en el evangelio, escuchar el evangelio, creer en el evangelio, como dice Efesios 1:13. Ahí nos dan un hermoso ejemplo de esto, hermano. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron con todo corazón lo que Cristo hizo por su vida, entonces Dios, cuando ve que vos creés con todo tu corazón, le pones fe a Cristo, no depende de vos, depende de la fe que vos pongas acerca de la información que vos ya recibiste. Entonces vos tenés un libre albedrío de poder tomar la decisión de poder creer en lo que Cristo hizo. Entonces cuando digamos, Dios ve esa fe de todo tu corazón en la obra de Cristo, automáticamente el Señor te sella con el Espíritu Santo. Y si Dios te sella con el Espíritu Santo, chao, ya le perteneces a Él, ya sos de Él. No hay pecado, no hay diablo, no hay infierno, no hay obra del mal que te pueda separar de Dios. Como dice la palabra de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni pestilencia, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque has creído en algo verdadero, en el Evangelio. Por eso, amigo, no hay otro evangelio. Esto no es religión, esto es salvación, no es religión. Estaba escuchando hace poco una persona que decía, nosotros no predicamos religiones, predicamos relación. Y entonces me hablaba esta persona de las cosas que uno puede hacer para tener comunión, pero lo que estaba viendo, en lo que estaba explicando esta persona, la cual él lo que estaba diciendo, supuestamente no era religión, pero lo que él estaba explicando era una religión, porque estaba diciendo que el hombre tenía que arrepentirse de su pecado, el hombre tenía que hacer tal cosa para tener comunión. No. Una persona para tener comunión con Dios, primeramente tienes que creer en el Evangelio de todo corazón, ser sellado, ser hijo de Dios, y ahí recién puede tener comunión con Dios. La comunión con Dios uno puede tener cuando renace, cuando cree en el Evangelio. No por lo que vos puedas hacer o dejar de hacer, o si va a la iglesia o no va a la iglesia. No. 4.500 religiones hay en el mundo, las cuales son todas mentiras, doctrinas, son todas ideas del diablo que le pone a los hombres. ¿Cuántos líderes espirituales, cuántos líderes seres humanos, cuántos líderes en iglesias tenemos que hablan muy bonito de la palabra de Dios, pero realmente no son salvos, nunca recibieron el anuncio del Evangelio, están muertos espiritualmente? Por eso que la palabra de Dios dice que un día las personas van a decir, Señor, profetizamos en tu nombre, hablamos tu palabra, echamos fuera demonios y tantas cosas. Y el Señor va a decir, apartado de mí, no los conozco. Suena fuerte, pero es la verdad, mi querido amigo y hermano. Solamente hay un anuncio, el anuncio del apóstol Pablo, al cual tenemos que creer para ser salvos.
Por eso que dice la palabra de Dios en Efesios 1:13. ¡Qué bendición! Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Ve? Ya le estaba diciendo a estos hermanos que habían creído que fueron sellados, por haber oído el Evangelio y creído con todo el corazón, Dios sella al Espíritu Santo. Y ahí le está diciendo al apóstol Pablo, no contristen al Espíritu Santo, no lo pongan triste, digamos, andando en pecado, en desobediencia. Porque están sellados, dice, con el Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo en su vida. Entonces, por eso no debemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en nosotros. No es que va a venir el Espíritu Santo. No. Ya está el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya nos selló con el Espíritu Santo. No es que nos selló con una estrella. No es que nos selló con un planeta. No es que nos selló con la luna. No, nos selló con el Espíritu Santo. Por eso, mi querido amigo, Dios pone el sello de su Espíritu Santo en la persona que cree en el Evangelio. Cuando hablo del Evangelio, como dije, no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que Cristo hizo. Esto es Evangelio. Que Cristo hizo por nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. El apóstol Pablo lo dice. Este es el Evangelio, este es el anuncio de salvación. Ahora es bueno preguntarnos, examinarnos a nosotros mismos y decirnos, ¿estoy sellado con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está en mi vida? Porque como te dije, amigo, hay muchas enseñanzas, hay mucha falsa enseñanza, la cual enseñan otras cosas. Pero lo que yo te estoy enseñando es algo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso que examínate si estás sellado, examínate, ¿estás sellado con el Espíritu Santo? Dice Romanos 8:9, también una epístola del apóstol Pablo que habla a los romanos. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. El Espíritu de Cristo sabemos que es el Espíritu Santo. Si una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida, como el sello, o como arras, que es también una prenda de garantía, de que le pertenecemos a Él y somos de Él, y ya no le pertenecemos a nadie más de Él, somos de Él y de Él y de Él. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, cuando hemos creído, Dios pone su Espíritu Santo, dice, no somos de Él, no le pertenecemos. Por eso que es importante, hermanos, conocer la palabra del Señor. Y quiero dar lectura a esa palabra, Romanos capítulo 8, verso 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y esto es para que vos puedas meditar, mi querido amigo y hermano. Para que vayas a tu casa cuando termine de mirar este video, puedas examinar y pedir al Espíritu Santo que te dé luz a través de esta revelación que ya tenemos el apóstol Pablo. Esto no es nada nuevo, siempre estuvo escrito. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo y anhelar conocer la verdad sobre todas las cosas. Ser gente diligente en la palabra, ser como los hermanos de Berea, que ellos escuchaban la palabra de Dios que enseñaba el apóstol Pablo, que enseñaba a los hombres de Dios, y ellos iban a su hogar y escudriñaban a ver si decía la verdad o era verdad lo que ellos estaban escuchando. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Vos no tenés que decir, lo dijo Elías Campo, entonces yo lo creo. No. Yo lo que hablo es lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo enseño a mis hijos algo, siempre lo estoy enseñando y le digo, porque Dios dice esto, Dios dice que no hay que mentir, Dios dice que esto es blanco, Dios dice que esto es negro, Dios dice que esto es así, Dios dice que esto es de la otra manera. Entonces uno tiene una aprobación, tiene, digamos, un sello de parte del Señor de aprobación, porque uno está diciendo algo que Él dice, no que supuestamente yo puedo decir, no conforme a mis ideologías, no conforme a lo que yo creo, no conforme a otras enseñanzas que dicen otros hombres. No, yo estoy hablando de la palabra de Dios, el Evangelio. Yo estoy hablando de lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso que dice la palabra de Dios en Romanos 8, capítulo 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:9. Más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es triste, porque si no tenemos el Espíritu en nuestra vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, hermano, no somos de Él.
Estamos condenados todavía, por más que vaya a una iglesia, por más que ore, por más que lea la Biblia, porque ya te dije que esas obras a vos no te van a salvar, por más que sea una persona que lea la Biblia, que ore todos los días, pues también lo puede estar haciendo por hacer alguna liturgia religiosa o porque te sientes bien. Acá lo importante es que el Espíritu Santo a vos te va a confirmar que sos un hijo de Dios. Acá lo importante es de saber si sos hijo de Dios, si estás sellado con el Espíritu Santo. Ahora Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, está en nosotros, está sellado en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, que habita, que mora, no es que se va y viene, no, mora, dice, en vosotros, mi querido amigo, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso que tenemos que darle gracias a Dios por la obra redentora y sustitutiva. Este Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, dice que este Espíritu Santo que también mora en nosotros cuando hemos creído, hemos oído y hemos creído y somos sellados con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, cuando venga el Señor a buscar en el arrebatamiento, que solamente el apóstol Pablo explica eso, a él le fue revelado esto del arrebatamiento, el rapto o el arpazo de la iglesia, que vamos a ser quitados antes de este 7 años de la gran tribulación que ha de venir sobre este mundo. Dice la palabra de Dios que este Espíritu Santo va a vivificar nuestro cuerpo, quiere decir que le va a transformar este cuerpo de humillación, este cuerpo realmente que es malo, es perverso, va a ser transformado, va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo celestial, espiritual. Ese mismo Espíritu Santo nos va a transformar. Por eso, mi querido amigo y hermano, asegúrate de que estés sellado con el Espíritu Santo. Esto no es para traerte miedo, no, sino para que vos puedas examinarte si estás sellado con el Espíritu Santo o no. 1 Corintios capítulo 1, verso 21-22, ya para ir terminando. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios. Qué hermoso escudriñar la palabra del Señor, mis queridos amigos y hermanos. 1 Corintios, capítulo 1, verso. 2 Corintios, perdón, yo en la pizarra puse primera, y es segunda. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21-22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, dice, es Dios. Acá está hablando también el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Wow! Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amigos queridos, tenemos que entender que nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús,